bienvenidos una vez más a este canal donde compartimos palabra de Dios. En esta oportunidad continúo bajo el tema Mi Nueva Vida en Cristo, que es una serie de videos donde vamos a tocar puntos muy importantes que nos van a ayudar a nuestro crecimiento espiritual. Para ti que vas iniciando tu nueva vida en Cristo, tú que has decidido seguir los pasos de Jesús, estos videos van a ser de mucho provecho y de mucha ayuda para tu crecimiento espiritual. En esta oportunidad pues quiero tocar el punto muy importante que se titula el arrepentimiento. El arrepentimiento es un concepto que debemos de tener muy claro porque tiende a confundirse con el remordimiento. Cabe recalcar que ambas son muy diferentes porque una me ayuda a buscar el perdón de Dios y la otra me ayuda a quedarme tal y como estoy, porque produce una tristeza momentánea. Quiero compartir con ustedes un concepto de arrepentimiento. Dice así: el arrepentimiento es un cambio voluntario en la mente del pecador, dejando atrás el pecado y volviéndose a Cristo. En palabras simples, es un cambio de dirección. El arrepentimiento es un cambio de dirección porque, ilustrémoslo, nosotros vamos por una senda que para nuestro juicio es una senda recta, pero a su final puede ser de desgracia, puede ser de muerte o puede ser de tropiezo. Esa es una senda por donde nosotros creemos que vamos bien. Pero el arrepentimiento a mí me hace cambiar de camino, me hace retroceder de mis malos pasos y guiarme hacia el camino donde yo debo de seguir. Y este camino, pues claro que es Cristo Jesús. Pero el remordimiento simplemente genera en mí una culpabilidad o una tristeza en mi carne. ¿Por qué lo digo así? Porque no constricta mi espíritu, y al ser contristado o a ser redarguido por el Espíritu Santo, mi espíritu busca el arrepentimiento, pero muchas veces caemos en esa falsa tristeza, en esa falsa culpabilidad que lo único que nos hace es estancarnos. No buscamos el perdón de Dios y mucho menos confesamos nuestros pecados, porque esto significa que yo ya no debo de continuar por el camino que yo seguía. Para ponerle fundamento bíblico, vamos a buscar allá la primera carta de Juan. Vamos a buscar primera carta, Juan capítulo 1, versículo 9. Dice la palabra del Señor: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo aquí, la palabra de Dios me dice algo bien clave, y es que si confieso mi pecado, es decir, yo sé que Cristo, yo sé que nuestro Señor Jesucristo conoce todo. Él todo lo conoce, para Él no hay nada oculto. Pero es necesario que tú y yo, si deseamos arrepentirnos de corazón, debemos de confesar nuestros errores, nuestro pecado, muy diferente del arrepentimiento. El arrepentimiento a mí no me genera esa confesión de mis pecados. Al contrario, sino que los oculto, supuestamente de Dios, que para Dios no hay nada oculto, porque su ojo todo lo ve. Pero dice su palabra que Él es el único, porque Él es fiel y justo para perdonarme. Él es el único que me puede perdonar. Pero si yo de verdad me quiero arrepentir, confesando mis pecados. Vamos a ir también allí a Proverbios 28, versículo 13. Dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Esta es una promesa de Dios también para con nosotros. Ojo, dice la palabra de Dios que si nosotros lo confesamos, alcanzamos misericordia de parte de Él, porque Él es fiel y justo y nos va a perdonar si nos vemos humillados delante de la presencia de Dios y buscamos un genuino arrepentimiento. Y
si nos apartamos del camino por donde vamos, porque mi arrepentimiento debe de llevarme a mí a buscar la senda que es Cristo Jesús, es decir, a apartarme de ese mal camino. Y también nos recuerda que si nosotros ocultamos nuestros pecados, pues no vamos a obtener ni misericordia ni perdón de parte de Dios, porque realmente no lo estamos buscando, porque la palabra de Dios me dice que Él está allí para escuchar mi confesión y buscar el arrepentimiento. Pero si nosotros caemos en remordimiento, nosotros ocultamos nuestro pecado y no lo queremos confesar, creyendo que nosotros lo escondemos de Cristo cuando no es así. Ahora, hay una pregunta muy importante sobre todo esto. ¿Cómo sé que me he arrepentido de verdad? ¿O cuál va a ser la prueba que dé testimonio o que acredite que yo me he arrepentido? Dice su palabra allá en Mateo capítulo 7 del versículo 16 al 20. Ya lo vamos a ver, lo vamos a leer. Dice claramente que por nuestros frutos seremos conocidos, por nuestros frutos vamos a ser conocidos si genuinamente nos hemos arrepentido, porque ojo, está bien claro que si tú y yo buscamos el perdón de Dios es porque no vamos a volver a repetir ese pecado, porque es importante que entendamos que el pecado ofende a Cristo. Nosotros ofendemos a Dios cuando nosotros pecamos. Entonces es necesario que tú y yo busquemos ese perdón, busquemos arrepentirnos de corazón y generar frutos dignos de arrepentimiento. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, versículo 16 en adelante. Dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Eso es bien importante y lo digo porque la palabra de Dios es clara, es infalible, es verídica y nos dice que la forma más clara de cómo nosotros vamos a demostrar el arrepentimiento luego de haberlo confesado, luego de haber buscado el perdón de Dios y luego de haber sido, ¿verdad?, confrontado por medio del Espíritu Santo para buscar esto de parte de Dios, nosotros vamos a dar fruto digno de arrepentimiento. Es decir, que este fruto me va a ayudar a mí a darme cuenta, primeramente, a darme cuenta que ya no soy la misma persona que solía ser, que ya me arrepentí de mi pecado, que yo ya no vuelvo atrás, que yo ya escogí esta senda que se llama Cristo. Por eso he iniciado mi nueva vida en Cristo y me he arrepentido de mis pecados para buscar de Él, para apartarme para Él, para dar ese fruto digno de arrepentimiento. Pero alguien puede decir: ¿cómo puedo dar fruto? Simple. La palabra de Dios nos dice allá en el Evangelio según Juan, capítulo 15, si no me equivoco. Bueno, vamos a ir a la Biblia mejor. Vamos a ir a el Evangelio según Juan, capítulo 15. Dice la palabra del Señor en el versículo 4 y 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Aquí está la clave de todo. Solamente permaneciendo en Cristo Jesús, tú y yo vamos a poder dar esos frutos
dignos de arrepentimiento. Entonces significa que si yo permanezco en la senda, que es Cristo Jesús, yo voy a permanecer en su presencia, yo voy a permanecer en Él. Por lo tanto, Él me asegura que yo voy a llevar fruto y yo voy a llevar más fruto en cuanto más permanezca en Él. Entonces, ese fruto va a ser digno del arrepentimiento que yo genuinamente he buscado por parte de Dios para que Él me pueda perdonar. Entonces, significa que esto me ayuda a darme cuenta que yo he sido perdonada, que yo he sido perdonada por Cristo Jesús, y esto me permite dar un fruto como testimonio de que yo ya no soy la misma persona, como testimonio de que estoy permaneciendo en Él, que estoy permaneciendo en Él, a diferencia del remordimiento. El remordimiento jamás va a causar un fruto. Dice su palabra allí en Mateo que el mal fruto no puede venir de un buen árbol. Entonces significa que el remordimiento no puede generar fruto, porque el árbol malo no da buen fruto. Por lo tanto, esto es evidente porque dice su misma palabra allí, en el Evangelio según Juan, que solo permaneciendo en Cristo Jesús vamos a llevar fruto. Entonces, el árbol malo no da buen fruto porque no puede permanecer en Cristo. Por lo tanto, porque no se ha arrepentido, porque tiene esa tristeza que solamente es momentánea, pero que no genera ningún arrepentimiento. Ahora, quiero que vayamos terminando esta meditación y vamos a ir allí donde iniciamos, a primera carta de Juan, capítulo 3. Vamos a buscar capítulo 3, versículo 9. Dice su palabra: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. La palabra de Dios es preciosa, nos recuerda algo muy, muy hermoso, que tú y yo hemos sido nacidos en Él. O sea, que significa que somos parte de Él, su simiente, como lo dice su palabra. Por lo tanto, si tú y yo hemos nacido en su simiente, hemos nacido en Él, somos parte de Él, tú y yo no podemos practicar el pecado. Tú y yo no podemos practicar el pecado porque ya le conocemos. Y porque ya le conocemos, sabemos que le ofendemos si nosotros pecamos. Pero esto no significa que nunca nos vamos a equivocar. No, esto significa que tú y yo debemos de procurar no pecar, no ofenderlo. Debemos de procurar. Pero si tú y yo fallamos, debemos de tener claro que Él es fiel, que Él es justo, que Él va a permitir que alcancemos de su misericordia si se lo confesamos, si le confesamos nuestras faltas, nuestros errores, si nosotros le confesamos nuestro pecado, a pesar de que Él lo conoce, porque Él conoce nuestros pensamientos, Él sabe lo que vamos a hacer mucho antes de que llegue a nuestra mente. Él conoce todo, para Él no hay nada oculto. Aún así, vienes tú y te humillas delante de la presencia del Señor y reconoces que te has equivocado, que le has fallado, y tú le dices, se lo confiesas, le confiesas tu pecado y tú te quieres arrepentir de corazón. Él es fiel, Él es justo y nos perdona, y sobre todo nos ayuda a apartarnos de ese camino que una vez escogimos, para volver a Él, para retroceder, para tener ese cambio de mentalidad, para buscarlo a Él. Y si tú y yo le buscamos, permanecemos en Él. Y si permanecemos en Él, tú y yo vamos a dar ese fruto digno de arrepentimiento, que va a ser nuestro testimonio para aquellos que van comenzando en Cristo, que
para aquellos que nos conocieron una vez sin Cristo en nuestro corazón. Y vamos a dar testimonio, no por lo que nuestros labios digan, sino por lo que nuestras actitudes van a demostrar, por lo que nosotros vamos a dejar de hacer, porque previamente nos hemos arrepentido genuinamente. No buscamos un remordimiento falso. Un remordimiento falso no me va a ayudar a mí a entender qué significa el perdón. No me va a ayudar a mí a entender que es necesario permanecer en Él para generar fruto digno de arrepentimiento. Recordemos, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pero es necesario que nosotros entendamos que necesitamos dar esos frutos dignos de arrepentimiento si de verdad nos hemos arrepentido de corazón. Tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a escuchar y Él nos va a perdonar y nos va a ayudar a permanecer en Él. Esta es la palabra, esta es la reflexión de este día, que nosotros podamos entender que el arrepentimiento me lleva al camino del perdón, me lleva a buscar el camino de Dios, me lleva a apartarme de la mala senda, me ayuda a buscar ese perdón y permanecer en Cristo Jesús y dar esos frutos dignos de arrepentimiento. Pero el remordimiento no, el remordimiento te estanca, el remordimiento solamente te hace insensible. ¿Qué quiero decir con esto? Te hace insensible a la voz del Espíritu Santo que te redarguye para que busques el arrepentimiento, para que busques confesar tus pecados, para que busques el perdón de Dios y te puedas apartar. El remordimiento te estanca, te aleja de Dios. El remordimiento no te va a llevar hacia donde Cristo te quiere tener. Si esta palabra ha sido de edificación, yo te invito a que la puedas compartir con alguien que va iniciando su vida en Cristo Jesús, con alguien que necesita un consejo, una reflexión, que necesita darse cuenta que debe de arrepentirse y dejar de vivir en el remordimiento. Esta palabra sé que viene de parte de Dios porque ha hablado a mi vida y sé que ha hablado a la tuya también. Compártelo. Y esto sería todo. Bendiciones.